La pregunta a la que vamos a intentar responder es si es conveniente hacer exámenes o no y qué dice la neurociencia con respecto a ese tema. Lo que vamos a plantear es una reflexión sobre la forma de evaluar, sobre la evaluación, para incluirla como un elemento más del aprendizaje. Lo que haremos será analizar quién debe evaluar, cuándo se debe evaluar y específicamente nos vamos a centrar en el efecto del test. ¿Qué dice la neurociencia con respecto a hacer exámenes, a hacer diferentes tipos de pruebas? ¿Con qué criterios debemos evaluar y si hay unas más efectivas que otras? Y sobre todo vamos a intentar encajar eso dentro del entorno de aprendizaje de la clase alineada, es decir, de la clase que atiende a la diversidad. Lo primero que nos vamos a plantear es sí o no. ¿Qué dice la neurociencia? Lo primero que sabemos es que el hecho de recordar en sí mismo, cuando nosotros o un alumno intenta recordar algo en base solo a hacer un esfuerzo de recuperación, sin hacer un procesamiento profundo, no realmente mejora el aprendizaje. De forma que esa mera repetición, esa mera reproducción repetitiva de cualquier texto, de cualquier libro, eso que hacemos en clase, que hace nuestro niño, no mejora el aprendizaje, porque lo que hace es que no consolida un aprendizaje serio, no consolida un aprendizaje en base a conexiones neuronales. Sin embargo, si nosotros hacemos test, probablemente lo que hagamos sea un proceso de construcción / reconstrucción de datos en los que se consoliden esas conexiones neuronales previas, prefijadas en el aprendizaje inicial. ¿Qué estudios son los que nos dicen y nos dan las claves de qué es lo que pasa con este efecto del test? ¿Y qué es este efecto del test? Karpike y Blunt en el 2011 hicieron un test en el que evaluaron a 80 universitarios que debían leer un texto de 300 palabras. Los alumnos se distribuyeron entre 4 condiciones experimentales. 20 de esos alumnos estudiaron el texto durante 5 minutos. Por otra parte, otro grupo de otros 20 alumnos llevaron a cabo un estudio distribuido en sesiones separadas con minutos entre esas sesiones. 5 minutos, parón, 5 minutos, 5 minutos. El tercer estudio lo que hizo fue un estudio durante 5 minutos y después realizaron un mapa conceptual de 20 minutos, con lo cual el total que se le dedicó a este estudio fue durante 25 minutos. Una cuarta condición fue un estudio más un examen de 20 minutos. Eso se volvió a repetir una vez más, con lo cual a la postre la condición 3 y la 4 tuvieron el mismo tiempo, es decir, 25 minutos. Al cabo de una semana se llevó a cabo el estudio real en el que los alumnos tuvieron que recuperar parte de la información que estaba en el texto y responder a otras preguntas que había que deducir sobre el mismo. ¿Cuál de las 4 condiciones tuvo mejor resultado? Porque nosotros toda la vida pensábamos, al menos yo, que el estudio distribuido era el que más efecto causaba en el aprendizaje, en la recuperación, en la memoria. Por otra parte, también sabemos que el hecho de hacer un mapa conceptual activa un procesamiento bastante profundo, con lo cual debería haber mejorado. Sin embargo, no fue eso lo que pasó. Lo que pasó fue que, como vemos en esta gráfica, el estudio que más resultado mejoró, que más mejoró el rendimiento, fue el último, definitivamente el del test. ¿Por qué estudiar? ¿Por qué recuperar la información durante un examen es lo que más mejora el rendimiento? ¿Qué es lo que habían descubierto Karpike y Blunt con este estudio y que después se ha replicado muchísimas veces? Lo que habían descubierto es el efecto del test, porque ese efecto del test, esa recuperación consciente de los datos que se han estudiado, hace que se recuerde y se fortalezcan muchísimo más esas conexiones neuronales, muchísimo más
que el hacer un mapa conceptual. Pero la pregunta es, ¿qué tal si, además de usar este efecto del test como parte de nuestra forma de enseñanza, también lo sumamos con otros efectos? ¿Cómo lo podemos hacer eso? Ese efecto del test lo podemos sumar en la clase multinivel, porque si nosotros tenemos en un aula, como cualquiera de nosotros tenemos una aula integrada en la que tenemos niños de diferentes ritmos de aprendizaje, yo tengo que integrar todos mis alumnos de forma que formen parte de esa clase en todo momento. Y es la integración constructiva, la alineación constructiva que nos proporciona BICS, la que yo propongo como forma de integrar ese efecto del test, alineando todos los parámetros del aprendizaje con un refuerzo continuo y un examen continuo, digamos que sería un test continuo del aprendizaje. ¿De qué manera lo hacemos eso? Pues vamos a ver qué es lo que podemos integrar en nuestro aula. Podemos integrar el efecto del test definiendo la evaluación a través del perfil individual. Es lo que nos decíamos al principio. ¿Quién lo debe hacer? El profesor tiene que conocer las características de su alumno, aunque sea el orientador o el pedagogo o la pedagoga la que finalmente nos guíe. Por otra parte, debemos alinear los objetivos de aprendizaje, el contenido de las actividades que definamos y la evaluación. ¿De qué forma hacemos eso? Definiendo el perfil individual, enlazando con los contenidos previos, enlazando con lo nuevo y a través de la evaluación formativa. ¿Qué es la evaluación formativa? La evaluación formativa son los continuos test, estos de los que yo hablo. Estos continuos test breves, rápidos, que hagan que el alumno tenga que esforzarse para recuperar esa información sin hacerlo de forma mecánica. Pero sobre todo dándole la oportunidad de reflexionar sobre su propio aprendizaje, para que reflexione sobre si ha adquirido o no los conocimientos necesarios y en ese momento aportándole los mecanismos de mejora y dándole la oportunidad para rectificar todo lo deficitario, para llegar finalmente a la evaluación sumativa y valorar lo aprendido. ¿Cómo? ¿Qué nos dicen los estudios? ¿Cómo hacemos esos tests? Algo que sabemos todos y que es muy lógico. Debemos integrar la práctica espaciada frente a la práctica masiva. Esa práctica espaciada ya nos lo decía Ebbinghaus, pero tenemos que manejar dos conceptos. Es la que nos permite repetir periódicamente todo lo que aprendemos con intervalos específicos entre el aprendizaje. Esa práctica masiva es la que lo hace todo en el mismo día. ¿Qué consecuencias tiene una y otra? Si fijáis, todo se basa en el intervalo de retención y en cómo se evalúe ese aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el intervalo de tiempo óptimo para mejorar el aprendizaje de mi alumno? Si yo, por ejemplo, hoy como profesora de inglés que soy, yo explico el presente simple, el presente continuo, y lo examino mañana, probablemente consiga un efecto. Pero si yo lo explico hoy, lo repaso mañana, sigo practicando, hago otra serie de actividades y después aumento el intervalo de retención, ¿cuál es el efecto, cuál es el tiempo que más mejora el aprendizaje? Definitivamente depende de lo que quiera conseguir, pero lo que queda claro, según Bjork, es que hay una serie de dificultades añadidas que tenemos que controlar en el aula, pero que sin embargo mejoran muchísimo el aprendizaje. El aprendizaje espaciado y simultáneamente yo pondría la evaluación formativa, es decir, esos pequeños tests que me van a hacer que el alumno mejore muchísimo su aprendizaje por ese esfuerzo consciente que tiene que hacer por recuperarlo, hace que se genere un aprendizaje mucho más duradero, mucho más flexible, frente a ese repaso mucho más rápido que se hace el mismo día sin que haya intervalo. Sin embargo, ese proceso de activación, ese proceso de interpretación activo del aprendizaje depende de lo que yo quiera conseguir, como hemos dicho. ¿Cuál es mi objetivo? Si yo lo que quiero conseguir es un aprendizaje duradero, tengo que activar ese intervalo y tengo que hacer repasos periódicos, cada vez más profundos en el sentido de con más contenido,
Pero no significa eso que el test sea más largo, no. Significa que el niño tiene que hacer un procesamiento esquemático para que el niño capte la idea global del asunto, porque el tema no es que esos repasos sean largos y pesados, sino que perdure en el tiempo. Si yo lo que quiero que perdure es, tengo que repasar y evaluar, porque si yo explico el presente simple y el continuo, como he dicho hoy, y lo examino durante esa semana y luego ya me vuelvo a olvidar del presente simple, mi objetivo no se ha conseguido. Mi objetivo, si era que perdurara en el tiempo, no se ha conseguido. Necesito volver a hacer un repaso, un test, y simultanear en el aula repasos activos y test. ¿Qué ventajas tiene la práctica distribuida y la evaluación distribuida, el test? Pues tiene varias ventajas. Por lo pronto me permite automatizar procesos y aumenta la posibilidad de que esos conocimientos se transfieran a ocasiones diferentes. Si yo en este examen de presente continuo y presente simple no lo mezclo con otros tiempos verbales, difícilmente el niño va a poder generar un aprendizaje significativo, porque lo he repasado exclusivamente con eso. Por otra parte, si yo hago una práctica distribuida y una evaluación también repetida de un mismo contenido, lo que puedo conseguir es que el niño se aburra, con lo cual tengo que conseguir el equilibrio entre que el niño automatice los procesos y que se repitan lo suficiente para que el niño libere recursos cognitivos a través de la automatización de los procesos para dedicarlo a lo realmente complicado. Es decir, test y distribución y repetición, sí, pero separado, concepto separado. Realmente una vez que se ha automatizado un proceso, seguir practicándolo no tiene sentido, pero no podemos olvidar que hay cosas que hay que automatizar a base de repetir, como son las palabras de un idioma o X mecanismos que hay que hacer de forma muy repetitiva. ¿Cada cuánto tengo que hacer los test o los repasos lo suficiente para que me permita realmente recuperar el aprendizaje inicial de forma consciente y que no se convierte en una recuperación mecánica repetitiva basada en la mera repetición sin haber comprendido y asimilado el mecanismo? Se supone que hay muchos estudios que nos dicen entre 1 y 6 días, pero realmente la clave está en que no puedo concentrar la práctica exclusivamente sobre unos días, sino que tengo que hacerlo de forma distribuida. Y yo creo que la clave está en que se pueda repasar de forma consciente y que no se convierta en una repetición mecánica. Pero hay un efecto que tenemos que tener cuidado, que es la familiaridad. ¿Qué es la familiaridad? Pues cuando empezamos a repetir y repetir, el niño puede recordar, pero ¿por qué le suena? A mí me gusta hacer aquí a mis alumnos una pregunta que voy a hacer después, pero mirad que esto pasa igual también cuando subrayamos o cuando repetimos algo. Si tú subrayas algo o repites algo, o cuando un buen profesor repite algo en el aula, pero el alumno no tiene que hacer esfuerzo por recuperar, se produce algo que Karpike llama ilusión de competencia. Básicamente es que esa familiaridad le genera la falsa sensación de que lo sabe. Ese buen profesor realmente lo causa continuamente porque sabe recuperar, sabe conseguir que el niño recupere, pero es el niño el que tiene que recuperar y para eso el efecto del test nos puede ayudar. Por eso lo que tenemos que hacer es adoptar un currículum en espiral, con repeticiones continuas como base del aprendizaje. Pero yo os decía que yo hago una pregunta siempre a mis alumnos para demostrarles este efecto de reconocimiento-recuerdo, ese efecto de familiaridad, ese efecto de competencia, falsa competencia, que me está provocando ese recuerdo mecánico. Y es una cosa muy fácil. Yo siempre les pregunto que cuando quiero explicarles esto, cuando quiero visibilizar los mecanismos que subyacen al aprendizaje y a la memoria, en concreto para que distingan el efecto reconocimiento de recuerdo, siempre les pregunto lo mismo. Me gustaría que lo penséis, los que lo estéis escuchando, y es, ¿cómo se dice simpático en inglés? Mis alumnos no lo recuerdan.
están preparando ya muchos de ellos un B1, pero una inmensa mayoría no recuerdan cómo se dice simpático. Y es que esa palabra, por ejemplo, podemos decir friendly, podemos decir nice, podemos decir muchas cosas, pero nice person, ¿por qué no nice person? Pero si yo pongo friendly o pongo nice, todo el mundo lo reconoce. Todo el mundo lo ha reconocido. Pero ¿por qué no lo ha recordado? ¿Por qué? Porque ese efecto de familiaridad yo lo tengo que romper. Por lo tanto, no es el tipo de prueba, sino el tipo de procesamiento que demande la prueba. ¿Qué significa esto? Si yo ya sé que tengo que espaciar las pruebas, ¿qué tipo de pruebas hago? ¿Cuál es la clave? Realmente no hay una clave para qué tipo de prueba, porque se pueden hacer pruebas tipo test, pruebas tipo multiple choice, de elección múltiple, pruebas de redacción, pruebas cortas, pero lo que sí queda claro es que la mezcla de pruebas es la que más recuerdo genera. Es decir, diferentes tipos de pruebas. Diferentes tipos de pruebas como formato mixto de elección, cuidado con el reconocimiento, de recuerdo libre y sobre todo que cambie. Nosotros los idiomas lo tenemos muy fácil porque evaluamos diferentes habilidades con diferentes tipos de pruebas. Para una prueba de oído, nosotros hacemos un examen de listening en el que se trabaja una destreza auditiva. Para un examen de writing, nosotros hacemos, por ejemplo, una prueba de escribir, una prueba de escribir sobre lo que sepas. Para una prueba de gramática, le podemos poner una prueba de multiple choice. Lo que sí queda claro es que mezclar diferentes tipos de pruebas mejora, porque así el alumno puede no solo recuperar información, sino manipularla y generar un aprendizaje para la vida. Si os fijáis, lo que hemos dicho hasta ahora es que nosotros podemos integrar en el aula con cerebro diferentes ambientes de aprendizaje, porque nosotros debemos tratar, lo primero, a las necesidades educativas especiales. Como hemos dicho, esa evaluación inicial del aula multinivel nos tiene que ayudar a conocer su cerebro. Debemos alinear la clase definiendo actividades y definiendo todos los objetivos en base a cada persona, generando aprendizaje para la vida, graduando los procesos de pensamiento y a cada uno lo suyo, con feedback, con retroalimentación, ajustes y apoyos. Eso es evaluación formativa. Evaluación formativa porque si nosotros damos feedback y damos apoyos que mejoren el aprendizaje, apoyos que hagan que el niño se sienta capaz, porque el efecto Pigmalión lo conocemos todos, y lo que yo creo que puede hacer mi alumno es lo que va a modificar su forma en que él reaccione. Y mi pregunta es, ¿y si nosotros, además de generarle un buen ajuste de sí mismo, le generamos los mecanismos de aprendizaje en un efecto continuo, en una espiral continua de apoyos y ajustes? Saltamos a 10 pautas que podemos dar para mejorarlo. Repasar, repasar, repasar. Combinar repaso con evaluación. Hacer muchas evaluaciones, mejor que pocas. Distribuidas en sesiones separadas. Una retroalimentación que abra puertas al aprendizaje, porque si yo no refuerzo el aprendizaje de mi alumno, no va a mejorar. Mejorar lo antiguo con lo nuevo en una retroalimentación continua, sumando, porque si yo divido, el niño nunca va a ser un aprendizaje consciente, pero si yo tengo que sumar, tengo que hacer cada vez pruebas más esquemáticas, donde el niño recupere lo realmente importante. Y todo eso haciendo diferentes pruebas, porque siempre es mejor dividir que sumar, porque si yo hago diferentes pruebas, puedo examinar diferentes habilidades, haciendo repasos sumativos, con un alto nivel de esquematización. Y lo más importante, llevando siempre un bucle continuo de avances y repasos en el aula, integrando los elementos del currículum, generando aprendizaje para la vida, trabajando contenido, la metodología y sobre todo haciendo ajustes en un currículum en espiral. Y yo creo que esto es lo que mejor lo define, el currículum en espiral. Es evaluar al principio, hacer los ajustes y apoyos siempre, evaluando con continuos test,
en evaluación formativa para que el niño pueda mejorar y finalmente llegar a la evaluación sumativa en una continua espiral de retroalimentación, ajustes, apoyos, para llegar finalmente a esa nota final, que es la que nosotros ponemos en el currículum, en la evaluación, pero realmente lo importante ha sido el proceso. Todo esto que os he contado lo podéis encontrar en 2 libros y especialmente en Neuroeducación en el currículum, porque debemos dar una educación para cada cerebro, una educación para cada persona. Y hasta aquí la charla de hoy sobre el test sí o no. Y la respuesta es sí o no, no es la pregunta, sino de qué manera lo integramos como parte del aprendizaje.